Se conocieron los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de mayo. Y como viene pasando los últimos meses, el gobierno esencialmente difunde el mensaje de que se ha batido un nuevo récord de afiliación, es decir, que el empleo registrado ha marcado un nuevo máximo histórico y que el paro registrado sigue bajando de manera muy fuerte. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible que el número de afiliados haya aumentado un 2,4% en los últimos 12 meses cuando la economía está creciendo menos, cuando las ventas de las grandes empresas han caído en los últimos 12 meses, cuando las ventas de las pequeñas empresas son ahora un poco más bajas que en el primer trimestre de 2019, o sea, son un poco más bajas que hace 5 años? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Más allá de que todo esto, digamos, un mayor crecimiento del empleo que el crecimiento del PIB supone una caída de la productividad, uno se pregunta, ¿cómo es posible? Porque en última instancia, si bien el número de empleados públicos crece 2,7, es decir, crece más rápido el empleo público que el empleo privado, eso no alcanza a explicar por qué las empresas, pese a todas las dificultades que hay y a la subida de los tipos de interés, porque aunque el Banco Central Europeo acaba de bajar los tipos de interés, como te voy a comentar ahora más adelante, lo que se llama el tipo de interés sobre los saldos vivos, es decir, el tipo de interés promedio sobre todos los préstamos vigentes, sigue subiendo. Entonces, ¿cómo es posible? Y una hipótesis que yo tengo es la siguiente. Ya te he comentado alguna vez que el absentismo está en máximos históricos. El absentismo son las horas de trabajo que se pierden por enfermedad común, por distintas licencias y permisos, como la licencia por maternidad, por huelga, etc. El absentismo está en máximos históricos y esto quiere decir que alrededor del 7% de las horas de trabajo normales no se trabajan, es decir, equivale a que el 7% de los asalariados no trabaja a lo largo de todo el año. Evidentemente no es siempre la misma persona, pero tú haces el promedio y es equivalente el absentismo a que, como te digo, el 7% de los asalariados no trabaja a lo largo de todo el año. Y eso ocurre, por un lado, por ejemplo, porque el permiso de paternidad, que en 2007 era de 15 días, ahora es de 16 semanas. Entonces eso poco a poco va haciendo que aumente el número de horas que no se trabajan por ese motivo, a pesar de que nacen menos niños, porque si nacieran la misma cantidad de niños que en 2013, las horas de absentismo serían 4 horas más por año por asalariado, o sea, sería una cosa mucho más grave. Pero más allá de eso, el tema gordo es la duración de las bajas. Una persona se quiebra un pie, se le rompe un hueso y tarda más que antes en obtener la baja porque la seguridad social está saturada. Entonces se pierden semanas. Y durante esas semanas, aunque la persona ya esté bien y pueda trabajar, si no le dan el alta no puede ir porque si llega a haber otro problema, se meten en un problema no solo el asalariado sino también el empleador. Entonces, esa mayor duración de las bajas hace que se esté contratando personal de reemplazo. Entonces en las estadísticas te aparece que el empleo crece, pero en realidad lo que ocurre es que hay muchos que aparecen como ocupados, pero que en realidad no están trabajando, que son estos que te digo del absentismo. Por ejemplo, una persona que está de baja porque se rompió la pierna, te figura como ocupado. Pero ahora, si la empresa contrata a otra persona para reemplazar al ocupado que no está trabajando, las cifras de empleo te dan que crece más. Entonces, el absentismo, aunque haya crecido y esté en máximos históricos, tiene el aspecto perverso de que al gobierno no le interesa corregirlo, no le interesa reducir el periodo de las bajas y reducir el colapso de la seguridad social porque le ayuda a mostrar un récord de empleo, aunque en realidad no es tal. Mi estimación es que este crecimiento de 2,4% en la realidad, es decir, si no se contratara ese personal de reemplazo,
rondaría el 1,5%, que es una cosa mucho más coherente con la realidad de la economía. De hecho, si el crecimiento del empleo fuese de 1,5% interanual y no 2,4%, la productividad no estaría cayendo o estaría más o menos en línea de flotación. Entonces es un impacto muy significativo, pero es una estimación porque ya te digo, no hay que hacer distintos supuestos. Y con relación al paro es la misma cantinela de siempre. El gobierno te dice que hay 2.610.000 parados registrados. Eso es casi un 5% menos que hace un año. Pero ¿qué pasa? Hay otros grupos que el gobierno cuenta aparte. Por lo tanto, si tú tienes en cuenta los parados con disponibilidad limitada, los otros no ocupados, los que están en ERTE y otros parados con relación laboral, tienes que el paro verdadero, la cifra verdadera de parados es de más de 3.700.000 personas. Y esto es increíble cuando tú miras el gráfico, porque a simple vista descubres que el gobierno te dice que en los últimos 2 años, es decir, comparando mayo de 2024 con mayo de 2022, el paro se redujo en unas 300.000 personas, pero en realidad, si tienes en cuenta a todos los parados, hay 100.000 más. Es decir, hay 100.000 parados más que hace 2 años. Es realmente increíble la manipulación, tergiversación, distorsión que ha hecho este gobierno con las cifras de afiliación y paro registrado. Una pequeña nota a pie de página. Yo en los meses anteriores te decía, te contaba entre estos grupos de parados que el gobierno no cuenta como parados, por un lado los que están en ERTE, que son ahora unas 11.000 personas, y luego los parados con relación laboral. Yo estaba cometiendo un error, que es que contaba por un lado ERTE y por otro lado los parados con relación laboral, cuando en realidad los que están en ERTE ya estaban incluidos en los parados con relación laboral, que son cosas que uno va descifrando de a poco, precisamente porque el gobierno no es transparente o no es todo lo transparente que debiera ser, y por eso uno comete estos errores. Afortunadamente este error era de una magnitud mínima, o sea, el impacto era mínimo porque las personas que están en ERTE son poquitas ahora. Pero si lo hubiera hecho antes hubiera sido un poco mayor. Pero bueno, aclarado eso, la realidad es que hay unos 100.000 parados más que hace 2 años y el paro, como te digo, no cae casi 5%, como dice el gobierno, sino que apenas cae 4 décimas. El otro tema que te quiero comentar es lo que te mencionaba antes, la reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Es realmente lamentable el enfoque que hacen los medios de comunicación, casi te diría todos sin excepción, de este tema, porque todos compran el enfoque keynesiano del Banco Central Europeo y dicen, no, el tipo de interés tiene que estar en este nivel, en este otro nivel, el Banco Central Europeo va a seguir bajando, no va a seguir bajando. Es toda una discusión inútil y es una forma de ver una y otra vez cuánto poder acumulan ese puñado de personas que están sentados en el directorio del Banco Central Europeo, que no tienen información ni conocimientos suficientes, pero no porque sean personas ignorantes, no, es gente muy capacitada, gente que ha estudiado mucho, pero simplemente están intentando llevar a cabo una tarea imposible, que es adivinar cuál es el tipo de interés correcto de mercado. Pero no hay esa información no existe, no hay información posible, ni se podría procesar esa información. Y por eso es que siempre se van a equivocar. Si la suben, si la bajan o si dejan el tipo de interés igual, se van a equivocar siempre. Y sería solo una casualidad que acertaran cuál es el tipo de interés libre de mercado, porque además es algo que está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque como te he explicado alguna vez, el tipo de interés no es el precio del dinero, como te dicen en los medios de comunicación o se dice habitualmente. El tipo de interés es la relación de intercambio entre los bienes presentes y los bienes futuros. Si yo, en vez de comerme un Big Mac hoy, lo voy a comer dentro de un año, me tienen que compensar. Entonces, esa prima que yo exijo
pongamos 10%, es el tipo de interés que yo exijo para postergar mi consumo durante un año. Pero ese tipo de interés es subjetivo, para cada uno es diferente y además va cambiando en distintas etapas de la vida y en distintas circunstancias personales. Una cosa es una persona que tiene mucho dinero ahorrado y entonces dice, va, a mí qué me importa, yo me lo compro igual. No, pero te ofrezco un 10%. No, no me interesa, me lo como igual hoy el Big Mac. Entonces también depende de eso. Por lo tanto, el tipo de interés libre de mercado es el que surge de todas esas interacciones y toda esa es la información que el Banco Central es incapaz de procesar y por lo tanto se equivoca. Y el punto es que cuando el Banco Central se equivoca y se equivoca permanentemente, genera o inflación, porque si el tipo de interés lo pone demasiado bajo, está fomentando proyectos de inversión que en realidad son antieconómicos, porque si tu proyecto de inversión tiene una rentabilidad esperada del 3% y el tipo de interés es 1, tú dices, este tipo de interés, este proyecto de inversión es rentable porque me va a dar 3 cuando el tipo de interés es 1, entonces me lanzo a hacerlo. Pero resulta que en realidad, por dar un ejemplo, el tipo de interés libre de mercado era 5, por lo tanto en realidad tu proyecto era antieconómico, pero como el Banco Central manipuló el tipo de interés y lo reprimió, tú creíste que era rentable un proyecto que en verdad no era. Eso genera malas inversiones y luego cuando los tipos de interés se sinceran, se normalizan, tu proyecto se descubre antieconómico y tú quiebras, por lo tanto todo ese capital fue mal asignado. Pero cuando pasa lo contrario, que el Banco Central se pasa y pone tipos de interés demasiado altos, genera que muchos proyectos que eran rentables, en la realidad serían rentables, no lo son porque el Banco Central está manipulando en exceso los tipos de interés, por lo tanto genera paro y genera menos actividad de la que podría haber. Entonces, las crisis recurrentes son el mecanismo por el cual salen a la luz y se corrigen esos errores del Banco Central Europeo. Y el error más grosero que hemos tenido últimamente ha sido el exceso de inflación provocado por la emisión descontrolada del mismo Banco Central Europeo. Todo este debate acerca de si el Banco Central Europeo va a seguir bajando los tipos de interés o que la bajada de los tipos de interés es necesariamente algo bueno, es irrelevante. Realmente no sabemos cuál es el tipo de interés de mercado y como no lo sabemos, no sabemos si esa bajada se acerca al tipo de interés libre o se aleja, no lo sabemos. Entonces no podemos tampoco ni siquiera decir que es buena o mala. ¿Que a la gente le va a bajar la hipoteca? Genial, evidentemente desde el punto de vista individual. Si te baja la cuota de la hipoteca, para ti eso es bueno. Pero yo te hablo desde el punto de vista de la economía en general. No tenemos manera de saber cuál es el tipo de interés libre, por lo tanto no podemos saber si lo que ha hecho el Banco Central es bueno o es malo. Por lo tanto, toda esa discusión es irrelevante. Pero esto sirve para saber que el esquema monetario en el que estamos es un error, que el Banco Central no tendría que fijar los tipos de interés y que tendría que dejarlos totalmente libres. Para que veas el despropósito y para confirmar que realmente el Banco Central se equivoca, como tú sabes, hay una meta de inflación que es el 2% anual. Luego le han puesto el matiz de que es simétrico, es decir, que si es 2,1 o 1,9 me vale igual, porque antes era hasta 2, entonces un 1,9 te valía, pero un 2,1 no te valía. Como este es un banco central inflacionista y keynesiano, ahora dicen que un 2,1 o 2,2 en teoría le vale, pero tomemos el objetivo del 2% a secas. Lo que te está diciendo el Banco Central Europeo es que durante 5 años, empezando en el 2021 y hasta el 2025, ese objetivo no se va a cumplir. No se va a cumplir, porque ya en 2021 hubo un 5% de inflación en lugar de un 2%. Estoy hablando el IPC de la zona euro. En el 2022 hubo más de un 9% de inflación y las previsiones que sacaron esta semana los economistas del Banco Central Europeo te dicen que recién en el 2026 la inflación va a caer a 1,9. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esta misma gente hoy te dice
que la inflación del 2025 va a ser 2,2, es decir, que no se va a cumplir el objetivo. Pero hace 3 meses, en marzo, te decían que iba a ser 2. Entonces, te lo vuelvo a explicar para que lo entiendas bien. En 3 meses han subido 2 décimas su pronóstico de inflación para 2025. Entonces, nadie te puede impedir que dentro de 3 meses te digan, no, mira, en 2026 en realidad la inflación va a ser 2,3. Entonces, lo que tenemos garantizado es que durante 5 años, 2021, 22, 23, 24 y 25, el Banco Central Europeo va a ser incapaz de alcanzar el objetivo de inflación dicho por ellos mismos. Otra forma de ver el despropósito del esquema monetario que nos quieren presentar como algo ortodoxo y algo que va en nuestro interés es el siguiente. Ese objetivo de inflación del 2% significa que a lo que aspira el Banco Central Europeo es a que tu salario, tus ahorros, tu pensión pierda un 2% de valor por año. Es decir, el Banco Central Europeo aspira a que 100 euros hoy, dentro de un año, solo puedan comprar 98. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es nuestro interés como ciudadanos, como usuarios forzosos del euro, en que lo que hoy compra 100, dentro de un año compren 98? Nuestro interés es que los 100 de hoy puedan dentro de un año y dentro de 2 y dentro de 10 seguir comprando los mismos 100. Por lo tanto, el propio esquema que ellos te venden como ortodoxo es una estafa. Nos están diciendo que nos van a robar el 2% por año, en el mejor de los casos, porque de 2021, como ves, nos están robando más. Pero eso es por la propia manipulación del Banco Central Europeo y eso no es algo que tenga que necesariamente ser así. Y lo que es muy triste es que la solución de todos estos problemas está, es sabida desde hace décadas. El libro La teoría del dinero y el crédito de Ludwig von Mises, escrito en 1912, ya te está explicando todos los problemas que trae la manipulación del tipo de interés y ya te está enseñando en 1912 que la política monetaria solamente consiste en manipular el poder adquisitivo del dinero. Por lo tanto, un objetivo de inflación X es el objetivo de depreciar tus ahorros, tu pensión, tu salario, etc. Es un despropósito. Lo que nos interesa a nosotros es un dinero estable. Y el gobierno, en este caso el Banco Central Europeo, como es un monopolio, no tiene incentivos para darnos un dinero estable. Porque los gobiernos ganan cuando hay inflación, porque cobran más impuestos por el efecto de la inflación sobre el IRPF y por el IVA, y además porque la deuda pública pierde valor, les es más fácil pagar la deuda pública. Por lo tanto, los gobiernos ganan con inflación y el Banco Central Europeo está puesto ahí por los gobiernos. Y por más que nos digan que es independiente, en la práctica no lo es, porque todo lo que ha hecho en los últimos años ha sido funcional a los gobiernos gastadores y despilfarradores, empezando por el de Pedro Sánchez. Pero el problema que tiene el Banco Central Europeo es el mismo problema que tienen los monopolios artificiales, es decir, los monopolios impuestos por el gobierno. No tienen incentivos. Estos señores provocaron la inflación y con la misma cara nos dicen que ahora están combatiendo la inflación. Pero ¿cómo están combatiendo la inflación si la crearon ustedes mismos con una emisión descontrolada? La única solución a este problema es que el euro compita con otras monedas, que nos den la libertad para elegir la moneda con la que nosotros queremos cobrar los salarios, pagar los impuestos, hacer contratos, etcétera, de manera tal que si los señores del Banco Central Europeo hacen las cosas mal, como las vienen haciendo, nosotros usemos, por ejemplo, el franco suizo, o usemos la libra esterlina, o el yen japonés, o la moneda que más nos guste. Y mientras no sea así, el Banco Central Europeo va a poder seguir abusando de nosotros como viene haciendo de manera lamentable. Y el último tema que te quiero comentar es el informe que salió sobre España del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario tiene una cosa que se llama el artículo 4, que es un informe que normalmente se hace cada año de todos los países miembros del fondo. Lo que tiene de bueno este informe es que ellos mandan un grupo de personas, en este caso a España,
que se reúnen con empresarios, sindicatos, con todo el gobierno, con el Banco de España, etcétera, etcétera, sacan sus conclusiones y escriben el informe. En general el informe, digamos, está bien hecho. Es verdad que el Fondo Monetario tiene digamos, si bien está a favor del libre comercio, de los mercados libres, tampoco te creas que son súper liberales, digamos, ellos no dudan en decirte que controles el aumento del gasto o que aumenten los impuestos, cosa que van absolutamente contra la libertad individual. Digamos, ellos en eso no se meten. Es como que ellos dicen, bueno, esto tiene que estar en orden, tiene que cumplir estos requisitos y más o menos apuntan a una economía sin grandes desequilibrios, pero, insisto, desde una perspectiva más bien keynesiana y no desde una perspectiva libertaria. Por lo tanto, digamos, puedes encontrarte algunas decepciones o algunas conclusiones, digamos, que no, con las que uno no está de acuerdo. Pero aún pese a eso, digamos, el Fondo Monetario es gente solvente y si lo comparamos con lo que tenemos en España, bueno, son algo espectacular. Por eso es un informe que merece la pena ver. Mira cómo será de duro en realidad el informe, que al menos de momento, yo estuve mirando el Twitter de la Moncloa, el de Pedro Sánchez, el del Ministerio de Economía, etcétera, y no dicen una palabra del informe del Fondo Monetario, a pesar de que es verdad que sube la previsión de crecimiento. ¿Por qué? Porque te dice que los riesgos siguen siendo a la baja. Te dice que falta un plan fiscal a medio plazo para reducir el déficit fiscal. Te dice que faltan medidas para controlar el déficit de las pensiones. Hacen una proyección de a dónde puede irse la deuda pública si no se controlan los gastos de salud y de pensiones vinculados con el envejecimiento de la población, que es una previsión verdaderamente escalofriante. Te dicen, es verdad que el sistema bancario es muy sólido, claro, pero eso este gobierno que odia a los bancos, que le ha metido un impuesto especial, no te lo va a querer reconocer. Te dice que se necesitan impulsar las reformas. Bueno, básicamente te viene a decir que este gobierno no está haciendo las reformas y que las reformas que ha hecho han sido contraproducentes, como la supresión del factor de sostenibilidad en las pensiones, el aumento de las cotizaciones sociales que se inventó Escrivá, el aumento de la pensión a las cotizaciones sociales de los autónomos, etcétera. Incluso el aumento de las pensiones, la indexación con el IPC, que es algo insostenible, ha disparado la deuda pública, etcétera. Te dice que hay que aumentar la oferta de viviendas porque en el mercado inmobiliario se va a generar un problema. Te dice que el paro estructural, es decir, la tasa de paro como permanente, va a seguir siendo alta y ellos la estiman en un poco más del 11%. Y eso es una de las cosas que más me llamó la atención. Ellos dicen que la economía española en este momento está trabajando prácticamente a su nivel potencial. Es decir, estamos produciendo al máximo de nuestra capacidad, a pesar de que hay 3.700.000 parados. Eso te da una idea de qué mal organizada está la economía española, que a pesar de tener 3.700.000 parados, no es capaz de generar la inversión para dar empleo a toda esa gente y que se aumente la producción de mercancías y servicios y aumentar así el bienestar general. Es verdaderamente dramático. Todo eso te lo dice el fondo y por eso el gobierno ha preferido, no digamos nada de este informe, porque el que lo lea más o menos a fondo se va a dar cuenta que la cosa no está bien en absoluto. Te dice que algo que ya sabíamos también, que la diferencia entre el ingreso per cápita de España y los países más ricos de la Unión Europea se ha ampliado en los últimos 20 años. Hace 20 años era 24% y ahora es 32%. También te está diciendo que hay que hacer esfuerzo para bajar la deuda pública porque ellos, de la misma manera que la Comisión Europea, pronostican que la deuda pública como proporción del PIB se va a estabilizar en el 105%, pero no olvidemos que el Pacto de Estabilidad dice que no puede ser más del 60% y se va a estabilizar en el 105%, es decir, el Fondo Monetario ratifica lo que nos dijo la Comisión Europea,
que vamos a vivir en la cornisa, porque cualquier problema que haya en los mercados financieros y que eso no se pueda refinanciar, vamos a tener un problema gordo. Te dice también que siguen proyectando ellos el déficit fiscal para el 2024 y años siguientes en el 3%. Es decir, no les pasa por la cabeza, y tienen razón, que el gobierno vaya a seguir reduciendo el déficit fiscal a pesar de tener la mayor presión tributaria de la historia. Y por último, también te dicen que uno de los impulsores del crecimiento, la palabra en inglés que usan es driver, porque en los medios de comunicación usan la palabra motores. Y una cosa es motor y otra cosa es driver. O sea, no es exactamente lo mismo, porque si uno dice... Porque el consumo público, que es a lo que me estoy refiriendo, nunca puede ser el motor de una economía. El consumo público destruye valor, no genera valor, porque todo el consumo público se financia a través de impuestos que hay que sacar al sector privado productivo. Por lo tanto, cuanto más crece el peso del consumo público en el PIB, esa economía tiende a ser menos productiva y menos eficiente, y es lo que está pasando en España. Por lo tanto, lo del Fondo Monetario Internacional son listos y no usan la palabra motor del crecimiento, como puedes leer en muchos medios de comunicación, sino que dicen driver, porque es verdad, digamos, si tú haces la cuenta, te das cuenta que verdaderamente está impulsando el consumo público al PIB, a la demanda. Pero eso es una cuestión aritmética, no es algo ni sostenible ni deseable, porque es algo, como te digo, destructor de valor. Entonces, el informe anual que hace el Fondo Monetario Internacional sobre España, que es un informe profundo, es verdad que hecho desde una mentalidad keynesiana, muy aseada pero keynesiana al fin, nos dice que el presente y las perspectivas de España no son nada fáciles, porque vamos a seguir teniendo una deuda pública altísima, una tasa de paro muy alta, la más alta de Europa, un déficit fiscal alto, falta de reformas y la amenaza de que si no se toman medidas la deuda pública se va a disparar. Entonces, ojo, porque lo mismo pasó con el informe del Fondo Monetario Internacional de 2006, que lo presentaron, el gobierno de Zapatero hizo caso omiso, era un informe de cenizos, un informe de todo, dijeron, y sin embargo el Fondo Monetario tuvo razón y 2 años después ya estábamos en una crisis y 3, y 4, y 5, y 6 años después seguimos estando en una crisis. Por lo tanto, ojo que esta gente del Fondo Monetario es keynesiana, no es lo que más me gusta, pero no son tontos y las cosas que están diciendo son acertadas. Entonces, a mí me gustaría que, por ejemplo, pidieran que hay que privatizar, que hay que avanzar más en las desregulaciones, pero ellos en parte pueden argumentar que no es su función, que ellos únicamente lo que pueden hacer es tomar lo que está haciendo el gobierno y decirle, mira, por aquí vas mal, esto lo estás haciendo bien, esto te va a pasar factura, etcétera, etcétera. En cualquier caso, una vez más, las conclusiones son preocupantes, pero el único problema es que cuando las consecuencias de estas políticas empobrecedoras de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz salgan a la luz, ellos seguramente van a estar muy lejos y entonces no van a poder pagar los costos del daño que hoy están sembrando, y cuando florezcan el daño, las semillas del mal que están plantando, seguramente toda la izquierda va a salir a la calle a protestar y a decir que las políticas de recortes, etc.